la alta cámara, justicia, ahí ya está. presentaste al señor Estamos fiscal. Ya lo todos. presentamos, por supuesto, lo que nos dijimos es de qué es lo que vamos a hablar el día de No, hoy. vamos a hablar, continuar con esto. Yo me quedaría con lo que decían recién, con esto de tratar de hacer una cadena de voces que trate de reconciliar la ley con lo que nos pasa en la vida. Porque, primera clase, la importancia de la ley es fundamental, pero ¿qué importa también, alumno querido? La práctica. Muy bien. Bien, Vamos, Gonzo, Gonzo. fuerte el aplauso para Gonzo. ¿Qué fue esto? Muy bien. Está arreglado. Muy bien. No, No, sí que está no puedes arreglado. sospechar. Es un fiscal. No puedes como sospechar fiscal, del por favor. docente. ¿Cómo No. Claro, totalmente, Ah, totalmente. Evidentemente han incorporado los conocimientos que Estoy al venimos día. trabajando. Estoy al día, obvio. profe. Bueno, Pero dicho esto, Sí. vendelo en un tuit así vemos el informe. No hay informe, no, que no hay Catalina, informe así que hoy. quédate tranquila que Vamos podemos a ir seguir. Si rapidito. el tweet se puede extender a 700 millones de caracteres pero más. yo les voy a reemplazar el informe toda porque una vergüenza, vieron yo no que puedo yo por mi trabajo veo cosas feas siempre. Veo partes horribles de lo que nos pasa a los seres humanos. Y toda esta historia de la ley y lo que es la práctica, hay algo que es maravilloso, que es la propia actividad, la propia forma de ser nuestra, de los ciudadanos. Por ejemplo, las travestis las empujamos a la marginalidad. Hay una ley de cupo, tienen derecho a trabajar como cualquier persona, pero las empujamos a la marginalidad. Y los tribunales, con las agencias policiales, captan esas poblaciones que, empujadas a la marginalidad, en general se vinculan con la venta de drogas, con la trata de personas, con un montón de actividades que son delitos, pero que van como empujadas para ese lado. Ahora, Fede, Y ahí hay sí. una cosa que quiero contar que es interesante, que es la violencia institucional, que ahí hay que trabajar mucho. Eso mismo. Es que quería los ver. jueces, por ejemplo, cualquier jueza, cualquier persona que detengan, la pueden tener un día incomunicada. Quiere decir que no hable con nadie para preservar que no rompa pruebas, que no esconda nada. Ustedes se imaginarán. Una de las manifestaciones más crueles de violencia era esperar a que a estas personas les crezca la barba. Y después, cuando venían a los tribunales, preguntarles nombre y por qué está vestido así. ¿Pero esto era a propósito? No, esto era una práctica institucional, una práctica que tenía que ver con ¿Hace cuánto? una forma de ser de los tribunales. Yo entré a tribunales en los años 90 y esto era así. Y te digo que empezó No a es hace mucho. No entonces. mucho. No, mucho, pará. claro. Y se prolongó durante muchísimo tiempo, pero muchísimo. Yo te diría que recién, cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que hubo esa movida social tan fuerte, tan disruptiva, en el que se visibilizaron un montón de cosas, recién ahí hubo algunas prácticas que cambiaron. Y básicamente cambiaron tanto que hoy en día, porque también es bueno contar cosas lindas, Sí. hay un montón de agencias que están preparadas para hacer que estos derechos se relacionen con la práctica. Y por ejemplo, en el Ministerio de Justicia hay un cuerpo de abogados que está específicamente encargado de atender este tipo de casos. Están para acompañar, para asesorar, gratis. Y en el Ministerio Público Fiscal hay una fiscalía que está preparada para luchar contra la violencia institucional. Digamos que hace de todo esto una lucha, es el Estado haciéndose cargo de este problema. Pero yo insisto con esto, antes de ir a tu pregunta, que es que lo importante es hablar, es expresarnos y es transformar nuestras prácticas de manera tal que, como dice Gonza, la ley tenga un correlato con la práctica. Si no estamos sonados, nos llenamos de derechos, nos llenamos de un montón de cosas, pero basta ir a las canchas de fútbol, a vos que te gusta el fútbol, a vos que te gusta el fútbol, para saber que las canciones, las cosas que se dicen, están totalmente opuestas a la lógica de la ley. Bueno, en relación a esto de la práctica, el sábado es la Marcha del Orgullo, acá en Capital al menos. A mí me ha pasado muchas veces de salir a la Marcha del Orgullo que uno sale como más montada, se dice, ¿no? Entonces es más obvio porque tenés una bandera, tenés una insignia y he recibido discriminación en la calle. Yo quiero saber concretamente, por un lado, ¿qué se hace cuando uno recibe ese tipo de discriminación? ¿Y qué se hace también cuando uno recibe el destrato de los ámbitos institucionales, como fue el caso de María Gómez, que un policía fue la que la llevó y la perdió la causa por besarse con su novia en la estación de tren? Mirá, una cosa linda, voy a hacer una autorreferencia, perdón, pero en mi libro República de la Impunidad trato ese caso, porque justo el día menos indicado, las juezas leyeron la sentencia y lo que hicieron fue, de alguna manera, discriminar aún más a esas chicas que se han dado un beso en la vía pública y los policías les inventaron una causa. Es un hecho tremendo. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Mirá, se pueden hacer muchas cosas. Lo primero que hay que hacer es ir a la Fiscalía de Violencia Institucional o ir al INADI
Pero lo que hay que hacer fundamentalmente, primero mi consejo, además de ejercer los derechos, a título personal, es sacar pecho, enorgullecerse de ser uno tal como es y tratar de que la mirada del otro no sea una sombra que te constriñe. Si la mirada del otro te hace mal, obviala. Miremos a los que nos ayudan, a los que nos completan. Podemos ir al INADI, podemos ir al Ministerio Público Fiscal, podemos ir al Ministerio de Justicia. Pero lo que hay que hacer es inflar el pecho y mirar bien a los ojos a la persona que hace eso, porque es la única manera que empecemos una vez por todas a terminar con esto. Esto hay que terminarlo con acciones, con palabras, con mucho coraje, pasando situaciones feas, pero es la única manera, porque las leyes para que funcionen hay que ponerlas en movimiento y solo nosotros las podemos poner en movimiento. Fede, hay una ley, la ley Micaela, que vos recibiste la capacitación, Sí. así como todos los jueces y fiscales y funcionarios del Estado. Más allá, digamos, de lo que diga la ley y de los tiempos que corren, donde se espera que los funcionarios judiciales que pueden recibir alguna denuncia, por ejemplo, por algún caso específico, ¿están capacitados por lo general para tratar, por ejemplo, casos de violencia institucional hoy? Todavía, bueno, hay casos, yo no quiero generalizar. No, hay sí, gente que sí obviamente. que se pone las pilas, pero Sí. a nivel institucional, la memoria de la institución todavía tiene que ver con la cosificación. Y todavía tiene que ver con tratar casos de personas anormales, de personas que salen del sentido común. Digamos, hay muchísimo por hacer porque hay que democratizar la sociedad y también democratizar las instituciones que son violentas, que se relacionan mal, que tienen palabras de destrato y que no hay una palabra que hay que recuperar que es hospitalidad. Un hospital no es un lugar donde uno se va a curar. La hospitalidad tiene que ver con otro, tiene que ver con el otro, tiene que ver con que si te golpean la puerta, abrirla. Sobre todo porque son funcionarios públicos, Pero además, ¿no? y el Estado, el fin del Estado, ¿cuál es? Es la libertad, es preservar la vida, la libertad, las propiedades, pero es bastante hostil. El Estado aún es bastante hostil, pese a que hay muchas leyes. Lo que hay que cambiar es a los sujetos, a los humanos. Las leyes creo que están bien, tenemos las herramientas adecuadas. Ahora hay que intervenir muy fuerte para que esas leyes de verdad sean, digamos, para que esas leyes sean carne en las personas. Y eso tenemos que hacerlo nosotros y los ciudadanos somos tábanos, siempre recuperemos, somos tábanos que pican para que los funcionarios cambien. Bien, nos tenemos que ir al corte, Nos pero vamos. breve pregunta. ¿Se ve diversidad? ¿Tenés compañeros, compañeras de trabajo que, No. al igual que escuchamos en los deportistas, dijeron, me costó un montón, pero llegué a poder decir, mira, esta es mi identidad? Hay gente que se anima a mandar obedeciendo, pero son pocas porque todavía no hemos creado las condiciones para que todo el mundo pueda gritar lo que siente O sin Yarvide, tener temor a las lo gritó. consecuencias. Quizás fue uno de los pocos casos que ya en su madurez tardía lo logró hacer. Pero es muy difícil hacerlo en una institución que es pero tan refractaria a los cambios, y sobre todo a este tipo de cambios que atacan los cimientos de una masculinidad que es muy uniforme, que es muy homogénea y que es hostil a todo lo que se perciba como un cambio. Excelente Impresionante, columna. Fede, Federico, impresionante. a Federico, que además es nuestro columnista estrella acá en Altavoz, lo pueden leer en 3 magníficos libros No, que uno ha no es. escrito. Uno compartido, por supuesto, Bien. La cara injusta de la justicia, pero hay otros 2 que nombralo, Federico. Injusticia y República de la Impunidad, donde ahí trabajo este caso que decías vos. Ahí está en pantalla. Vendido, Bueno, entonces. ahí tenemos Gracias. nuestro fiscal de la patria, Nuestro- amigo, qué grosso lujo, y nuestro. Qué lujo. Gracias, fiscal, como ustedes. siempre. Hasta la Un próxima.